Ok, buenos días muchachos. Vamos a continuar con el libro. Vamos a la página 192, que es la secuencia 27. El aprendizaje de esta secuencia es calcular el perímetro de polígonos y del círculo y el área de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. Yo estoy consciente de que ustedes han visto las fórmulas de polígonos desde la primaria, así que esto en realidad no es más que un repaso sobre cómo surgen las fórmulas y su aplicación ya en algunos problemas sencillos. Vamos a empezar con la página 192. Quiero, lo que ustedes están viendo en su pantalla, en el video, es la tabla del inciso A del número 1 de la página 192. El número 1 dice que las figuras mostradas son polígonos regulares. Todos tienen lados iguales y ángulos del mismo tamaño. Esta es la definición de lo que es un polígono regular. En cada polígono, las medidas de un lado están representadas con una litera. Si ustedes ven su libro, está el triángulo, el cuadrado, y en alguno de los lados hay una letra, ¿sí? Bueno, voy a empezar mostrando cómo debe contestarse esta tabla, tomando en cuenta los dibujos que están en la parte superior. Entonces, el primer valor de la tabla es el triángulo. Dice, la primera columna hay que poner el número de lados que tiene la figura. Creo que ustedes no van a tener problema ahí. El primer triángulo, la primera figura del triángulo tiene 3 lados. Lo ponemos ahí en la columna de donde dice número de lados. La siguiente figura tiene 4 lados, así que ustedes ya saben que se debe llamar cuadrado, ¿sí? Aquí está. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 4. Y la siguiente figura es un pentágono. Ahí mismo dice en su libro pentágono. Eso ya está contestado. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Pues tiene 5. Ajá. Bueno, para completar los demás nombres, por favor, eso sí quiero que lo investiguen. Ahí en su celular, fácilmente ustedes pueden preguntar, ¿cómo se llama el polígono de 6 lados? Se los va a dar Wikipedia, cualquier página matemática, y ustedes ya lo escriben en el siguiente número. 6 lados, pues ya saben que hexágono. Ajá. Bueno, eso tienen que investigarlo. Eso ya no se los voy a volver a poner. Luego, la siguiente columna es la medida. Fíjense que en los ejemplos que tiene el libro no viene ningún número, así que ustedes dirán, bueno, entonces ¿cuál es la medida? Bueno, pues la medida, muchachos, es la letra. Entonces, por ejemplo, el triángulo en uno de sus lados tiene la letra A. Bueno, pues entonces su medida es la letra A. ¿Cuánto vale A? No lo sabemos. Si en algún momento nos dicen cuánto vale la letra A, entonces ya estaremos en condición de resolverlo. Mientras, no. Pero sabemos que su medida está representada por la letra A. Para el cuadrado, ¿qué letra tiene? Tiene la letra B. Así que aquí ponemos la letra B. Y el pentágono tiene la letra C. Todo lo estoy tomando del dibujo que tienen arriba, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro el perímetro? Recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, en un triángulo, y es un triángulo equilátero, es decir, que sus 3 lados son iguales. Recuerden, todas esas figuras que ustedes tienen ahí, todos sus lados son iguales. Entonces, ¿cómo encuentro el perímetro? Pues voy a sumar A de un lado más otra A, porque son lados iguales, más la otra, porque son 3 lados. Entonces, si tengo 3 lados iguales, es como sumar 3 A's.
Y sumar 3A's es lo mismo que multiplicar 3 por A. Ajá, entonces la fórmula para el perímetro es 3 multiplicado por la letra A. Si nos dicen, bueno, pues el triángulo, la letra A mide 5 centímetros, será 3 por 5, 15. ¿Estamos de acuerdo? Ok, para el cuadrado hay que sumar 4 veces la letra B. Bueno, ya no voy a poner 4 veces la B, sino simplemente 4 lados que miden la letra B. Para el pentágono, bueno, pues son 5 lados que miden la letra C. Y así nos vamos para contestar la tabla. Con esto tenemos para contestar la tabla del inciso A. Por favor, después en el inciso B y en el inciso C vienen algunas oraciones donde hay que contestar en los renglones. Muy simple también, no se los voy a dar, razonen lo que están poniendo. Y con esto termina la página 192. Muy bien, muchachos. Ahora, la página 193 nos habla de la relación para encontrar el perímetro en un círculo. Esta relación también ustedes ya la conocen, simplemente la vamos a recordar. En el número 2 nos pide que hagamos un ejercicio en donde van a recortar círculos de diferente diámetro. ¿Cómo pueden hacer esos círculos? Bueno, por ejemplo, dice en el inciso A, recorta 6 círculos de cartulina con radios de 3 centímetros. Radios de 3 centímetros. ¿Cómo puedo hacer un círculo con un radio de 3 centímetros? Bueno, vas a usar el compás. Usa cualquier hoja de tu libreta. Aquí dice cartulina, pero si no tienes y no quieres salir a comprarla, bueno, puedes hacerla con hojas de libreta. Abre tu compás a 3 centímetros. Recuerda que un compás, su abertura es el radio. Entonces, si tú abres el compás a 3 centímetros, usa una regla para que te des una idea de cuánto tiene de abertura. Lo abres a 3 centímetros, trazas el círculo y entonces ese círculo tendrá un radio de 3 centímetros. Bueno, así vas a trazar los 6 círculos que te pide ahí. Y luego dice que mide con hilaza o un hilo que no se estire. El contorno de cada círculo será su perímetro. Trata de medirlo lo más cercano posible a la orilla, sin jalar, sin salirte, lo más pegado. Ya que lo hayas hecho, vamos a completar la tabla. La tabla es como esta que tenemos aquí, en donde tenemos el contorno y el diámetro. Dice círculos y está numerado del 1 al 6. ¿Por qué del 1 al 6? Bueno, pues porque son los 6 círculos que te está pidiendo que hagas el libro. En el primer círculo que vas a hacer, si el primer círculo tiene 3 centímetros de radio, recuerda que el diámetro es el doble, es decir, va a tener 6 centímetros de diámetro. Recuerda, el diámetro siempre es el doble del radio. El segundo círculo te dice que tiene que ser de cuántos centímetros. Entonces, ¿cuánto será de diámetro? El doble de 4 centímetros será 8 centímetros. El siguiente círculo te pidió que lo hicieras de 5. ¿Cuánto es el doble de 5? 10. Esos van a ser nuestros diámetros, siempre y cuando lo hagas con el compás, abriéndolo a la abertura correcta. Eso tendrá de diámetro tus círculos. Por favor, hazlo, ¿sale? Muy bien, ahora que ya tienes los círculos, mides el contorno, ¿sí? Con el hilo. Recuerda que medí el contorno. Imagínate que esto fuera el círculo, ya sé que no lo es, pero si este pizarrón fuera el círculo, bueno, pues entonces tendrías que medir todo el contorno, poner el hilo todo alrededor. Cuando ya tengas esa medida, la vas a poner. ¿Va a variar? Claro.
pero entre lo hagas con mayor atención, te va a salir mejor. Por ejemplo, este primero, más o menos te puedes dar unos 18, 19 centímetros, más o menos. Lo puedes poner en centímetros exactos. Si quieres hacerlo con milímetros, bueno, pues 18.5, 19, más o menos. Te estoy dando un rango de lo que puede suceder, ¿sí? Para el de 8 centímetros de diámetro, más o menos yo digo que va a estar entre 25, de 24 a 26. Yo nada más te pongo el rango, si lo haces bien medido, ¿sí? Cada uno va a tener la medida que tú consideres. Bueno, ahora ya que llenaste estos dos primeros renglones, ahí viene el descubrimiento, por así decirlo. El último te pide que dividas el contorno entre el diámetro, es decir, el número de arriba entre el número de abajo, ¿sí? Y aquí, muchachos, esa divisición debe estar más o menos 3.2, 3.5, más o menos 2.9. Yo diría que ese es el rango. Si no está en este rango, es que estás midiendo mal el contorno, es lo más seguro. O que el círculo no está bien medido, ¿sí? Estos números de aquí abajo son muy parecidos. ¿Por qué? Pues porque hay un valor constante entre el contorno y el diámetro. ¿Dónde está ese valor constante? ¿O dónde puedes leer sobre él? Está en la parte rosa de tu libro. En la parte rosa nos dice que, en grados anteriores aprendiste que el contorno se llama circunferencia y que si la divides entre el diámetro obtienes un valor cercano al número pi. Eso quiere decir, muchachos, que el contorno dividido entre el diámetro es un valor cercano a pi. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para después poder encontrar el perímetro. Recuerda que el libro dice: este contorno es tu perímetro, es decir, perímetro entre el diámetro es igual a pi. ¿Qué cambié? Perímetro por contorno. ¿Por qué lo cambié? Pues porque significa lo mismo. Y de aquí puedo sacar fórmula. Si yo necesito encontrar el perímetro, ya sé que pi no va a cambiar. Pi siempre va a ser un valor cercano a 3.14, ya lo conocemos desde primaria. Entonces yo puedo decir, recuerda, vamos a recordar algo de lo que es despeje de fórmulas. La D de diámetro está dividiendo. ¿Cómo lo puedo pasar del otro lado del signo igual? Pues la puedo pasar, si aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y entonces me queda que perímetro es igual a pi por diámetro. Esta fórmula, muchachos, hay que aprenderla. ¿Puedo encontrar el diámetro? Sí, ahora despeja diámetro. Si diámetro quieres que quede sola, pi que está multiplicando, lo puedo poner abajo dividiendo. Recuerden que este puntito significa multiplicación, es como si hubiéramos puesto paréntesis, ¿sí? También lo pudo haber escrito sin puntito. Si lo puse es porque es la forma más común de encontrar esta fórmula, pero también la pueden encontrar con paréntesis o con el signo por, aunque acuérdense que ya el signo por ya no se pone. Bueno, entonces si yo quiero despejar diámetro, pi ahora está multiplicando. ¿Y cómo pasa? Dividiendo, y entonces me queda perímetro entre pi es igual al diámetro. Si yo los cambio nada más para que quede bien escrito, pues entonces diámetro es igual a perímetro sobre pi. Estas dos fórmulas, muchachos, aprendérselas por favor. Muy bien. En la página 194
nos van a hacer algunos, nos ponen algunos problemas. Voy a ponerles cómo se resuelve. Dice el número 1, supón que el diámetro del círculo mostrado mide 1 centímetro. La flecha señala 0 en la recta numérica. Está un círculo y nos está diciendo que su diámetro, esta rayita de lado a lado, es de 1 centímetro. Ajá. Y en la recta numérica, que está ahí abajo, dice que ese círculo está apoyado en el número 0. ¿Sí? Bueno, entonces yo hago ese círculo, lo hago girar sobre la línea recta numérica. Entonces, cuando esta marca vuelva otra vez a estar abajo, la pregunta es: ¿en qué número de la recta numérica voy a estar? Bueno, pues esto se resuelve con la fórmula. Si acabamos de decir que el perímetro es igual a pi por diámetro, ajá, bueno, pues sustituyo. Perímetro es igual. ¿Cuánto vale pi? 3.14. Es el valor que vamos a utilizar. Por el diámetro. ¿Cuál fue el diámetro? 1 centímetro. Entonces, 3.14 por 1 centímetro, el perímetro es 3.14. Es decir, después de que haya dado la vuelta, otra vez la marquita deberá de marcar en el 3.14, más o menos. Y esa es la respuesta del inciso A. B. ¿Qué número señalaría la flecha después de una vuelta si el círculo midía 2? Ahora ya no mide 1, mide 2. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues aplicar la misma fórmula, pero en vez de 1, pues voy a aplicar 2. ¿Cuánto daría aquí? Bueno, eso ya ustedes lo van a hacer. La llanta de una bicicleta mide 49 centímetros de diámetro. ¿Cuánto avanza la bicicleta? Es el mismo ejercicio, porque imaginen que este círculo es la llanta de la bicicleta que va girando. Entonces la distancia que recorren pues son varias veces la circunferencia. ¿Qué va a cambiar? Bueno, pues que si dice que mide 49 centímetros de diámetro, pues el pi no cambia. Lo que va a cambiar es que en vez de 2... va a ser 49 centímetros. ¿Estamos? El resultado de la multiplicación, escríbanlo. Dice, otra bicicleta más grande avanza 200.96 por cada vuelta que dan las llantas. ¿Cuánto mide el diámetro? ¿Me pregunta el perímetro? ¿Me pregunta por la distancia recorrida? No, muchachos. Fíjense bien, ahora me pregunta por el diámetro. Ahora vamos a aplicar la otra fórmula. Es decir, ahora voy a aplicar que diámetro es igual a perímetro sobre pi. ¿Sí? ¿Qué es el perímetro? Son los 200.96 centímetros por vuelta que dice el libro, que el problema que da. Entonces, diámetro es igual a 200.96 centímetros entre pi, 3.14. El resultado de esto es el diámetro que están buscando. Hagan la división, por favor. Y bueno, la parte rosa de abajo es la fórmula y sus distintos despejes. Por favor, léanlo. Aunque yo ya se los acabo de explicar, léanlo por favor y aprenderse las fórmulas, ¿sale? En la siguiente página, página 195, muchachos, les pone un esquema. Ahora vamos a trabajar con la fórmula del trapecio. Y el esquema me dice, bueno, tengo un trapecio que tiene un área de 450, una base menor de 20 y una altura de 18. Lo que el libro no sabe es ¿cuánto tiene de base mayor? Bueno, dice, completa el esquema para averiguar cuánto mide la base mayor del trapecio.
Lo que el libro les quiere enseñar es cómo puedo yo de la fórmula original del trapecio, recordemos, área es igual a base mayor más base menor por la altura sobre 2. ¿Cómo puedo de aquí poder despejar la base menor para poder encontrar el resultado de nuestro problema? Esta fórmula, así como está, no me sirve, pero sí la puedo despejar. ¿Cómo la voy a despejar? Utilizando las reglas de ecuaciones que ya conocemos. ¿Se acuerdan? Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Vamos a usar esas fórmulas. El libro lo hace de una forma, vamos a seguir el esquema, pero algunas cosas las voy a cambiar. No porque no quiera explicarlo como el libro, sino porque creo que es más fácil con las propiedades de la operación contraria. Entonces, fíjense bien. Esto que acabo de escribir está en su primer cuadrito donde dice fórmula inicial. Ahí está. Luego dice el libro, intercambia términos. Es decir, el libro tiene en su segundo cuadro, ahora tiene base mayor más base menor por la altura sobre 2 igual a el área. ¿Qué hizo el libro? Pues en realidad no mucho, simplemente cambió lo que estaba en el lado izquierdo, ahora lo pone en el derecho. Lo que estaba en el derecho, ahora lo puso en el izquierdo. ¿Le pasa algo a la fórmula? No. ¿Sí? Después, el libro tiene ahí hacia abajo la flechita, si ustedes la ven, tiene una flechita y dice junto a la flechita, multiplica para eliminar paréntesis. Bueno, lo que hace el libro es que esta altura ahora la va a multiplicar por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. ¿Con qué finalidad? Precisamente que ese paréntesis desaparezca. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Bueno, si a la base mayor la multiplico por la altura, pues me queda base mayor por la altura. Ajá. La división entre 2 va a quedar para los dos términos. Entonces, entre 2. Ese también se va a separar, pero sigue siendo para los dos. Así como aquí ahorita el 2 está dividiendo a la base mayor y a la base menor, pues acá también va a dividir a la base mayor más, este signo más, ¿de dónde lo estoy sacando? De aquí. Este signo más se pone ahora en medio. Y luego, base menor por altura, ¿qué me forma? Pues base menor por altura. Y como el 2 está dividiendo tanto a la base mayor como a la menor, pues aquí el 2 también se tiene que poner en los dos términos. Igual a la altura. ¿Qué pasó? Pues quité paréntesis, ya no existen los paréntesis. Entonces, esto por favor va en el siguiente cuadro. Muy bien, sigamos las flechas. Ahora la flecha dice, la flecha ahora va hacia el lado izquierdo, dice, multiplica por 2 los términos. Eso dice por aquí arribita, multiplica por 2 los términos. Ok, ¿para qué voy a hacer eso? Ahorita van a ver lo que va a pasar. Multiplicar por 2 funciona porque acuérdense que hay una regla, yo la expliqué casi al principio del año, en donde decíamos que si yo multiplico por una ecuación completa por un mismo número, esa ecuación no se afecta. Ya lo hemos visto. Y creo que en videos anteriores, uno de los videos anteriores, también ya lo explicamos. Entonces, si tienes dudas, búscalo por favor. No te lo puedo dar todo así tan fácil, también tienes que hacer un esfuerzo de buscarlo. Si ya lo comprendes, pues qué bueno. Entonces, yo puedo multiplicar toda la ecuación por 2. Fíjate bien cómo va a quedar. Primer término multiplicado por 2, pues me queda 2 por la base mayor por altura sobre 2. ¿Qué estoy agregando? Pues este 2. ¿Sí? Pero como ya multipliqué este término, pues también el siguiente. Más 2 por base menor por la altura
sobre 2. ¿Sí ves? Este 2 es lo nuevo de aquí. Igual, ¿qué tengo que hacerle a esta área? Pues también multiplicarla por 2 y me queda por 2 áreas. Esto, muchachos, va en el siguiente cuadro de su libro. ¿Estamos? Muy bien. Luego, hacia abajo. ¿Qué dice ahí junto a la flechita? Dice, restar base menor por altura en ambos miembros. ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 y después divido entre 2? Nada. Les pongo un ejemplo. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. Y luego divido 10 entre 2, ¿a qué me da? A 5. Es decir, volvimos al 5 original. ¿Sí ven? Se los pongo aquí a un ladito. Si yo tengo 2 que multiplica a 3 y luego lo divido entre 2, pues ¿cuánto es 2 por 3? 6 entre 2 a 3. Volvimos al original, ¿sí? Bueno, entonces si esto sucede, pues se aplica una regla que dice que si hay un mismo número arriba y abajo, lo podemos quitar y el resultado va a quedar el mismo número, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con las letras. Tengo un 2 arriba y un 2 abajo. Los quito y ¿qué me quedó? Pues base mayor por altura. Nada más, ya quité el denominador, que ese era el objetivo de haberlo multiplicado por 2. Más. Siguiente, pasa lo mismo. Un 2 arriba y un 2 abajo se quitan. ¿Y qué me quedó? Base menor por altura. Y aquí junto a la flecha dice restar base menor por altura en ambos miembros. Entonces ahora ese restar base menor por altura lo voy a poner de otra manera. Fíjense bien. Este 2A también lo paso. Aquí yo no tengo un 2 abajo, entonces no lo puedo quitar. Lo paso igual. Ahí va el truco. Lo que el libro está diciendo es que si aquí está sumando esto, ¿cómo lo puedo pasar del otro lado? Este más base menor por altura, ¿cómo pasa del otro lado? ¿Se acuerdan? Si está sumando, pasa dividiendo. Entonces, si pasa dividiendo, me va a quedar aquí base mayor por la altura igual a 2 áreas menos base menor por altura. Esto estaba sumando, pasó restando. Espero que se acuerden de eso. Esto va en el siguiente recuadro. Y por último, ya no más falta la conexión. Ya no más falta la conexión con el último recuadro. Si ustedes ven, ya dice base mayor por la altura entre altura es igual a 2 veces la altura, perdón, el área, 2 veces el área entre la altura menos base menor por altura entre altura. ¿Qué es lo que hizo el libro de aquí a acá? Si ustedes se fijan, lo que está haciendo es dividir toda la ecuación entre la altura. Entonces eso pónganlo por favor aquí. Dividir entre la altura. Eso debe de ir ahí encima de la flechita, por favor. Y bueno, y entonces ya al final, lo pongo aquí abajito, la fórmula va a quedar que la base mayor es igual a 2 veces el área por la altura, sobre la altura, menos la base menor. Y esto me ayuda a encontrar esa fórmula. Con esta fórmula yo ya puedo encontrar cuánto va a ser la base mayor de mi problema. Pregunta, ¿cuál es el valor de la base mayor en centímetros? Vamos a hacer el problema. Ok, entonces, la fórmula es base mayor es igual a 2 veces el área sobre la altura menos la base menor.
Fíjense bien, primer paso, sustituyamos datos. Base mayor va a ser igual a 2 por el área. De área tengo 450, entonces 2 por 450. Entre la altura, ¿cuánto tengo de altura? 18. Menos la base menor. ¿Cuánto es de base menor? 20. Entonces le voy a quitar 20. Muy bien. Esa fue mi sustitución. Ahora, siguiente paso. ¿Cuál sería la primera operación que debo de hacer? Bueno, recuerden que aquí se aplica jerarquía de operaciones. Tengo una multiplicación, una división y una resta. ¿Cuál aplico primero? La multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 450? 900 entre 18 menos 20. Ajá. ¿Estamos? ¿Sí me van siguiendo? Siguiente. Ya nomás me queda una división y una resta. De acuerdo a jerarquía de operaciones, sería la división. 900 entre 18 me da 50 menos 20. Y por último la resta. 50 menos 20. La base mayor de ese trapecio tiene 30 centímetros. Por favor, este procedimiento lo quiero ahí en su libro, a un ladito. Ya se los estoy dando, quiero que lo tengan, lo escriban. Y con esto me voy a comprobar si realmente están viendo el video. Ajá. Entonces, por favor, este procedimiento ahí a un lado. Este procedimiento, si no lo tienen, les vale un punto en su evaluación, ¿va? Muy bien. Ahora, el número 4 es muy parecido, pero en el número 4, si ustedes se fijan, el trapecio que está ahí abajo, ahora les da un trapecio, ahora la base menor es la que no conozco, son los mismos datos, 450, la altura es de 18, pero así me da la base mayor de 30. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber ahora? Pues la base menor. ¿Estamos? Entonces, por favor, llenen el esquema, pero ahora para encontrar la base menor. ¿Estamos? Básense en el proceso de arriba para poder hacerlo. Y por último, en el número 5 dice, anoten los datos que hacen falta en las tablas. Vean, ahora en el número 5 de la página 195 nos pide que llenemos la tablita. Yo les voy a ayudar con los 3 primeros renglones, ustedes llenan lo demás. Dice, anoten los datos que faltan en la tabla. Nos da una fórmula en cada renglón, nos pide de qué figura estamos hablando y cómo quedarían las variables despejadas. Entonces, por ejemplo, la primera fórmula, área es igual a base por altura. Esta fórmula la conocen, claro que la conocen desde primaria. ¿En qué figura puedo encontrar el área si aplico esta fórmula? Bueno, pues hay 2 figuras. Pero básicamente es para el rectángulo y para el romboide. Bueno, pero con que ponga el rectángulo está bien. Y luego dice, variables que se despejan. Es decir, vamos a suponer que en un problema no quiero encontrar el área, sino necesito encontrar la base de ese rectángulo. Bueno, ¿cómo quedaría la fórmula? Recuerden, voy a aplicar puras reglas de operación contraria. Si yo quiero encontrar la base de ese rectángulo, tengo que quitar la altura de ahí porque la está multiplicando y le está estorbando. Y el truco es dejar a la letra sola. Para dejar la base sola, la altura que la está multiplicando pasa dividiendo y entonces va a quedar abajo de área. Y entonces me va a quedar que la base de ese rectángulo la puedo encontrar si divido área entre la altura. Ajá. Ahora, supongamos que lo que quiero encontrar es la altura. Bueno, pues si ahora quiero encontrar la altura, base es la que ahora está estorbando. Entonces base es la que ahora va a pasar dividiendo y entonces me va a quedar que altura es igual a área entre la base. Estas 2 fórmulas me van a ayudar a encontrar
valores del rectángulo. Siguiente, ahora la fórmula es área es igual a base por altura sobre 2. Esta yo creo que es la fórmula que más hemos conocido desde primaria. ¿Para qué me sirve? Pues para encontrar el área del triángulo. Muchachos, no se vale que digan, es que no lo sé. Bueno, pues búscalo. Sí. Si hay alguna figura de la cual no te acuerdas de la fórmula, o lo buscas en el libro o lo buscas en internet. Pero no se vale que me digan, es que no sé, es que no me acuerdo, es que no entendí. ¿Va? Triángulo. Ahora, ¿cómo queda la fórmula? Si yo quiero encontrar ahora la base, hay dos valores que están estorbándole. Lo voy a hacer aquí abajito, Hay dos valores que están estorbándole a la base. Le está estorbando la altura y le está estorbando el 2. Entonces, si yo tengo área es igual a base por altura sobre 2, primer paso, tengo que quitar o la altura o el 2. Sugiero, siempre quiten primero el denominador. Entonces el 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa del otro lado? Pues multiplicando. ¿Va a multiplicar a quién? Al área. Y queda ahora como 2 por A igual a base por altura. Ya quité el 2. El 2 se fue al otro lado. Ahora, vuelvo a repetir. La base tiene que quedar sola. Entonces la altura ahora que está multiplicando también la voy a pasar. Pero si está multiplicando ahora pasa dividiendo. Y me queda 2 por altura entre 2 por área entre la altura es igual a la base. ¿Ya quedó sola? Sí. ¿Qué quedó del otro lado? 2 por área entre altura. Eso es lo que va aquí. 2 por área entre la altura. Muy bien. Fíjense, para la altura, pues ya el primer paso de quitar el 2 es exactamente igual. Nada más que para despejar la altura, quien se va a pasar del otro lado es a la base. Entonces me va a quedar 2 por área, pero ahora dividido entre la base. Vean que lo que cambia nada más. Si voy a encontrar la base, la altura es la que queda abajo. Si voy a encontrar la altura, la base es la que queda abajo. ¿Ok? Muy bien. Para el siguiente, si ustedes se fijan, para la siguiente fórmula es muy parecida. Nada más que cuando trabajo con la letra D mayúscula y la D minúscula estoy hablando de diámetro mayor, de diagonal mayor y de diagonal menor. ¿Sí? La figura la cual trabaja con diagonales se llama rombo. El proceso para despeje es exactamente el mismo. Entonces, si aquí quiero despejar, si ustedes se fijan, es como si fuera la base menor en la fórmula de arriba. Entonces, el proceso va a ser lo mismo. Si yo quiero despejar diagonal mayor, pues diagonal menor y el número 2 los voy a tener que pasar del otro lado. Entonces, es más o menos el mismo procedimiento y al final me va a quedar 2 por la altura entre la diagonal menor. Y si quiero despejar la diagonal menor, pues ahora me va a quedar 2 por altura entre la diagonal mayor. ¿Qué cambió? Cuando es diagonal mayor, diagonal menor está abajo. Cuando es diagonal menor, diagonal mayor está abajo. Ok, llevo 3 renglones, faltan otros 2. Ustedes complétenlos. Estoy poniéndoles el procedimiento de qué es lo que hice para poder encontrar los valores. Háganlo por favor con la siguiente 2 renglones y con eso terminamos la página 195. Muy bien, para la página 196, ahora sí, es aplicar las fórmulas que ya conocemos. Es el esquema de un parque y nos pide que hagamos algunos cálculos. No les voy a hacer los cálculos, voy a poner la fórmula que les pueda ayudar a resolverlo, ¿sí? Para que ustedes hacen los cálculos en su calculadora. Por favor, los procedimientos, ahí tienen espacio en su libro para hacerlos. ¿Sí? Necesito ver que están haciendo procedimientos porque si no, no me ayuda a saber cómo lo hicieron, cómo encontraron el valor, ¿sale? Entonces, procedimientos. Yo les pongo la fórmula y ustedes me hacen el procedimiento, es decir, hacen las operaciones para encontrar el resultado. Dice el inciso A, ¿cuál es el área del parque?
Bueno, pues para encontrar, este parque es cuadrado, es un rectángulo, ¿sí? Y me dan la base, no es 19.4 porque esa nada más no está completo, le falta un pedacito. Pero en la parte de arriba sí me dice que son 25 metros de base. Recuerden que la base de arriba debe ser igual a la base de abajo. Entonces, tomen la de arriba. 25 y de altura del parque completa son los 9 metros que están de este lado. Porque acá dice 7, pero le faltan 2 que están aquí a un lado. 7 más 2 pues son los 9. Entonces, altura tiene 9, base 25. Entonces, para el inciso A, lo único que tienen que hacer para encontrar el área del parque, pues es multiplicar la base por la altura. De base voy a tener 25, de altura voy a tener 9. Hagan la sustitución y encuentren el resultado. Está muy simple. Para el inciso B, ¿cuál es el perímetro del kiosco? Bueno, el kiosco, muchachos, aquí no se ve muy bien, pero es un octágono, es decir, tiene 8 lados. Ajá. Bueno, si yo quiero encontrar el perímetro, pues aplico perímetro es igual al número de lados por lo que mide el lado, L. ¿Cuánto mide? Tiene la medida aquí, que es 1.5. Entonces, si yo aplico 8 por 1.5, encuentro el valor de el kiosco. Así de fácil. Inciso C. ¿Cuál es el perímetro de la pista? Esto es interesante. Fíjense bien. La pista es un óvalo. Entonces van a decir, bueno, pero ¿cómo un óvalo? Bueno, vean qué información les da. Eso es muy importante. Siempre que les den un esquema, observen qué información les da. El óvalo tiene un 6 en la parte de arriba. Y ese 6 es la parte recta de la pista. Ajá. Entonces, digámoslo así que yo puedo medir 6 arriba y 6 abajo. Y ya tengo una buena parte de la pista. Pero, ¿y entonces en la curva qué? Bueno, pues resulta que si ustedes juntan este pedacito con este pedacito, es como si hicieran un círculo. Ajá. Es como si hicieran un círculo. De un lado está una parte del óvalo y del otro lado está la otra parte. ¿Yo puedo saber cuánto tiene esta circunferencia? Sí. ¿Cómo? Pues si yo conozco el diámetro, puedo conocer su circunferencia. Es que no conozco el diámetro. Sí, te lo da el libro. Te dice que de aquí a aquí tiene 2 metros, perdón. Bueno, pues entonces eso quiere decir que el diámetro de este círculo es un diámetro de 2 metros. Entonces, fíjate bien cómo va a ser la fórmula. Vas a multiplicar ese 6 por 2. ¿Por qué por 2? Porque son 6 arriba y 6 abajo. Ajá. Más pi por diámetro. ¿Qué es el diámetro? Son los 2 metros. Es el dato que está aquí arribita. ¿Sí lo ves? Son los 2. Entonces, si tú aplicas esta fórmula, vas a saber cuánto tiene de perímetro la pista. Muy simple también. Inciso D. Dice, el parque tiene 2 áreas verdes que están separadas por un andador. ¿Cuál es el área del andador? Ok. El área del andador sería, fíjate bien, es esta parte. Esto es el andador. Todo esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo encuentro el área? Ahí te va mi sugerencia. Ya en el inciso A, ya encontraste el área de todo el parque. Ajá. Bueno. Y si tú te fijas, todo el parque está formado por 3 figuras. El triángulo de arriba, el trapecio del andador y el triángulo de abajo. ¿Sí ves? Entonces, sugerencia, a toda mi área, quítale el triángulo de arriba. Es decir, yo no sé cuánto sacaste acá arriba, ¿sale?
Vamos a ponerle área del triángulo. Área del triángulo. Eso te va a dar, perdón, área completa. 25 por 9, lo tienes en el inciso A. Menos área del triángulo superior. ¿Lo puedes encontrar? Claro, ¿sabes la fórmula? Sí. En un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, si aquí tienes base, altura, y lo divides entre 2, sabes el área del triángulo superior, ¿sí? Y también menos el triángulo inferior. Área del triángulo inferior. ¿Cómo encuentro el triángulo inferior? Bueno, pues ese también te da las medidas. Te dice que de altura tiene 7 y de base tiene 19.4. Entonces multiplica 7 por 19.4, ¿sí? Y vas a ver cuánto tiene de área. Si tú quitas a tu área completa el área del triángulo de arriba y el área del triángulo de abajo, vas a saber cuánto tiene tu andador. Entonces, no es tan difícil. Área completa menos triángulo superior menos triángulo inferior. ¿Sí? Hazlo, es fácil. Te voy a dar los números. Andador es igual. Pero es que no quiero darte los números, pero bueno, son 225 por 9, son 225 menos 25 por 9 entre 2 menos 19.4, bueno, ya no me ocupo aquí, por 7 entre 2. Ya, más no te puedo ayudar. Es nada más que ejecutes esto, ¿sale? Muy bien. Ahora, en el inciso E, te dice, el andador es un cuadrilátero que tiene solo dos lados paralelos, por lo tanto es un trapecio. ¿Cuánto mide de altura el trapecio? Ojo, no son los 2 metros, no son, no y no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura tendría que ser una línea aquí. Y no es lo mismo. Así que, ¿cómo lo encuentras? Bueno, te pongo la fórmula. Ya la encontraste en el ejercicio anterior. Si te fijas, lo que quieres encontrar es la altura de un trapecio. Entonces, si yo quiero encontrar la altura de un trapecio, en la página 195 se supone que lo hiciste. Quiero creer que sí lo hiciste. Encontraste que altura es igual a 2 áreas sobre base mayor más base menor. Esa es la fórmula que espero que hayas encontrado. Si no, pues corrígela de una vez. Con esta fórmula yo encuentro la altura de este rombo, de este trapecio, perdón, ¿sale? Y los datos, esta A de área, la acabas de encontrar en el inciso D, es el área del andador. Esta A es el área de andador. Ajá. Esta B mayúscula es la base más grandota y si tienes el dato, son 26.6. Y la base menor es el área del trapecio, es esta, y aquí está 20.7, te lo está dando el libro. ¿Cuánto sacaste de área de andador? No lo sé, se supone que ya existe el procedimiento. Bueno, con estos tres datos multiplicas el área del andador por 2 y lo divides entre la suma de 26.6 y 20.7. No hay más problema, todo con calculadora. Y los procedimientos, por favor, ahí en tu libro. El número 2, ahí tienes que medir con tu regla en las figuras para poder encontrar los resultados. Ahora, para terminar,
En la página 197 es el taller de matemáticas. Ajá. El número 1 es un esquema donde tienes que poner varias fórmulas, no tiene ningún problema. El número 2 también algunas fórmulas. El número 3 resuelve ese problema. Ahí te va el problema. Ok, en el número 3 el esquema que está es el triángulo, donde tienes una base en altura. Dice que el triángulo equilátero muestra el dibujo de una superficie de una mesa. La escala es 1 a 30, es decir, una unidad de longitud del dibujo equivale a 30 unidades de longitud de la superficie de la mesa original. Fíjate lo que vas a hacer. Yo te lo voy a hacer sin medir, para que no sea el mismo dato. Tú vas a agarrar la regla y en tu dibujo, aquí en este dibujo, vas a medir, como lo estoy haciendo yo. Entonces, ve, yo tengo ahorita 5 centímetros. No sé cuánto sea en tu libro, a lo mejor coincide, no lo sé. Pero, si tu altura es de 5 centímetros, antes de aplicar la fórmula, que ya la conocemos de base por altura sobre 2, tienes que multiplicarlos por 30. ¿Por qué? Porque te dice que la escala es 1 a 30. Entonces, si aquí son 5, en la real será 5 por 30. En la mesa real. Entonces, primero hay que multiplicar. Ahora, de base. El mío está mal. Recuerden que aquí ahorita lo hice así a mano. El mío tiene 6. De base tiene 6. Bueno, antes de aplicarlo, tendré que multiplicarlo por 30. A la altura y a la base se multiplican antes de la fórmula. Y lo que me dé de resultado es lo que ahora sí voy a aplicar en la fórmula base por altura sobre 2. Área es igual. En mi ejemplo, 5 por 30 son 150. Por 6 por 30 son 180 entre 2. Este 2 sí no se afecta porque es de la fórmula, no son de los datos. Entonces, si yo aplico esto, 150 por 180 y luego lo divido entre 2, pues ya me va a dar mi resultado. Bueno, ustedes aplíquenlo con los datos que ustedes mismos van a medir. Y por último, para el último ejercicio, solo hago una aclaración. Fíjense bien, dice que calcula lo que se pide. Considera que la base mayor de cada trapecio mide 80 centímetros. La base menor 40 y la altura 17.3. Aquí el problema es que en realidad hay dos alturas, bueno, dos datos que se parecen. Está un hexágono y luego afuera está otro hexágono, por así decirlo. Y entonces aquí están las... Más o menos, bueno. Entonces dice que la altura es 17.3. Bueno, el libro necesita, para poderlo resolver, necesitan dos datos. Una es la altura de cada trapecio. Esta es la altura del trapecio. Y otra altura que ocupan, porque la van a ocupar, es esta altura del triángulo para encontrar el área del hexágono. Esta se llama apotema. Bueno, en el ejercicio dice que la altura es de 17.3, es decir, altura es de 17.3 y el apotema también. El libro no lo especifica, se los estoy diciendo yo. Así que los dos datos son iguales, son de 17.3. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, ya tienen base mayor. La base menor es esta. La base mayor es aquí. La altura y el apotema. Y con eso tienen para resolver todos los pasos. Bueno, ok. Esto es todo lo que necesitan en estos videos para poder resolver los ejercicios. Y entonces,
Con esto termino el video. Ahí en las indicaciones de la tarea ya vienen cuántos puntos vale el ejercicio y para que por favor lo hagan. De repente sí me preocupa que no están viendo el video es importante, porque en el video pues hago muchas aclaraciones como en este caso, entonces por favor háganlo para que les quede lo mejor posible, ¿sale? Muy bien, entonces nos vemos y gracias.